Bueno, vamos a meternos en la investigación que esta semana ha preparado Chris. Y viene, yo diría que a veces pasa, ¿no? En la vida política, bueno, todo el mundo sabe quién es Shakira y Piqué, ¿no? Y todo el mundo sabe quién es, no sé, Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales y Lasso y Rafael Correa y Gustavo Petro y Uribe, ¿no? Más o menos todo el mundo sabe quién es. Pero, y uno piensa que estos son los que mandan, seguramente mandarán, algunos por mandato popular, otros porque son, ¿no? Cantantes como Shakira o jugadores, exjugadores, como me duele decirlo, de Piqué y tienen su importancia y su influencia, ¿no? El vídeo que puso Piqué, yo no sé cuántas millones de visualizaciones, eso es poder, eso es poder. Pero hay mucha gente que también manda y tienen, no sabemos, no tenemos ni la más remota idea. La idea, valga la redundancia, era hacer un mapeo de estas personalidades que yo te diría, Chris, que muchas de ellas, no sé si te ha pasado a ti a lo largo de la investigación, pero yo que he mirado el documento, no tenía ni idea de nombres y apellidos que has puesto ahí y tienen importancia en la geopolítica y en América Latina. Bueno, me has tenido que tirar datos y lo confieso frente a toda nuestra audiencia porque la verdad es que sí, a veces cuesta pensar, ¿no? Y cuando piensas en autoridades o personas que tienen cargos políticos, los nombres, ¿no? ¿Quiénes están a cargo de? No sé, Alfredo, por dónde quieras empezar. Tenemos una listica como de organismos multilaterales, ¿no? Que son, por ejemplo, está la CAF, que sabemos todos que es esta institución financiera multilateral, ¿no? Que presta servicios bancarios en América Latina, tanto el servicio al sector privado como al sector público. Así que bueno, yo no sé si saben quién será, quién preside la CAF. ¿Lo saben Abraham, Bahía, Lean, Gaby? ¿Saben quién preside la CAF? No. Bueno, es No, colombiano. no, no. La verdad es que no. Bueno, pero es que sí, porque hubo un escandalete hace Es verdad, un poquito. poquito escandalete hubo, sí, sí, sí. Ok, Eh, bueno, yo, no, ahí ya me van a tener que decir cuál fue el escándalo, pero bueno, se trata de Sergio Granados, quien es el presidente de la CAF, es colombiano, de hecho fue ministro de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y bueno, tiene este cargo, el primer colombiano en ser escogido como el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, la antigua Corporación Andina de Fomento. Hay que decir que si bien él fue ministro de Juan Manuel Santos, él tuvo un respaldo muy importante a esta aspiración de presidir la CAF de parte de Iván Duque, de quien es amigo muy personal, ¿no? Así que bueno, cuando obtuvo este espacio en la CAF, ya lo tomaron como una victoria diplomática. Fíjate que de la CAF, o sea, estás hablando, Chris está hablando de un espacio fundamental, ¿eh? Está el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y yo me atrevo a decir que mover plata, para que nos entendamos, plata, de pedir prestado, de inversiones, es la Corporación Andina de Fomento, como decía Chris. Bueno, yo estoy seguro que poca gente sabe que el vicepresidente de la CAF es un argentino. Poca gente sabe. O que la secretaria general es una boliviana. Que se llama Alejandra Claros, que fue en su momento, ¿no? Además es conocida por Gaby, por mí, y es boliviana. Y el vicepresidente es argentino, se llama Cristian Asinelli. No digo, para que uno dimensione, son personas que tienen una competencia relevante al respecto y que son totalmente desconocidos y desconocidas. Vámonos a otra instancia que a mí siempre me llama poderosamente la atención. La CEPAL. Perdón, Sí, solamente una aclaración para Cris, para que no se quede con la duda. El escandalete fue que el anterior cabeza de la CAF salió muy mal de su presidencia porque, bueno, tuvo denuncias del personal de la CAF y tuvo que ser removido de su puesto, ¿no? Ya, yo que había leído decía, bueno, sabía que era el anterior, pero no, no, pensé que había sido este. Bueno, de la CEPAL, Alfredo, la CEPAL es otro hombre, hay que decirlo, la mayoría de organismos multilaterales y estatales están presididos por hombres. Se trata de José Manuel Salazar Nash, ¿no? El secretario general de la CEPAL, que asumió de hecho hace muy, muy poquito, después de que la anterior, estuvo Alicia Bárcenas, ¿no? Mucho tiempo, la sí, como mexicana, ¿no? 15 años estuvo, y después hubo un interinato de algunos meses hasta que ya asumió a inicios de octubre como el nuevo secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Él ya había estado anteriormente en la Organización Internacional del Trabajo, de hecho fue director regional hasta 2018, entre otras posiciones, ¿no? Entre otros espacios que ha ocupado, bueno, prestó asistencia a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en asuntos relacionados con política comercial, integración económica y en particular en las negociaciones para el establecimiento del fallido área libre de libre comercio para las Américas, el ALCA, ¿no? Que se fue al carajo finalmente, pero pues estuvo como allí dando apoyo. O sea, Curiosamente, fíjate, perdona, Cris, la CEPAL, efectivamente todo el mundo vinculaba a Alicia Bárcenas, se habló mucho de nombres y apellidos, de quién era, y bueno, el nuevo secretario general, eso, otro gran desconocido, que además quizás tiene menos plata que la CAF, pero marca mucho la CEPAL los informes económicos. Son determinantes lo que diga la CEPAL en materia económica. Si la CEPAL dice que la tasa de crecimiento futura de la Argentina es tal o cual, va a tener influencia. Si plantea todo ese tipo de cosas, o sea, no es un poder en lo económico financiero, es un poder en la cuestión como el gran think tank de América Latina. Ha dicho que venía de la OEA, yo no lo sabía, de la Organización de Estados Americanos, y justamente quiero saltar a la OEA, Cris, porque de la OEA todo el mundo sabe quién es Almagro a estas alturas del partido, ¿no? Para el prontuario ya lo sabemos. Pero ¿alguien sabe quién es el responsable electoral de la OEA, que diríamos que en estos tiempos que corren es tan o más importante? Cris, ¿se lo decimos o no se lo decimos? Abraham sabe quién es, porque además creo que alguna vez Está poniendo lo, cara de que no, ¿eh? ¿O sí? ¿no? Me parece que alguna vez lo llamamos, ¿no? En unas travesuras Sí, que sí, hacemos sí, en la sí, pizarra. Sí, sí. sí, sí, lo recuerdo. Deberíamos, es más, deberíamos tener el audio por ahí, pero bueno, no lo vamos a poner en aprietos a Fer a estas alturas. Pero no recuerdo, tengo un nombre De Icaza, particular. Sí, Gerardo de Gerardo de Icaza, Icaza, Gerardo de Icaza. Sí, sí. exactamente. Y casa, hay que anotar en estos nombres. Y casa, bien lo dice Abraham, porque es verdad que lo buscamos. Yo de hecho hasta le escribí para intentar entrevistarlo, no nos paraba bola, pero es el que dice en Bolivia y avala el informe que dice que hay fraude electoral sin ningún tipo de rigor, se llama el doctor Icaza, ¿eh? El señor Icaza es el mismo que al final suscribe ese informe que dice que había fraude sin ningún tipo de elemento estadístico ni riguroso que lo corroborara. ¿De dónde sale este Icaza? Bueno, él es mexicano, así que ahorita con el tema de la reforma electoral y todo el quilombo con el Instituto Nacional Electoral de México, imagínense cuál es, bueno, el prontuario también, ¿no? Él antes estaba en el INE mexicano y bueno, desde 2014 es director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Esto le ha dado prioridad para que sea, bueno, director, para que haya dirigido más de 80 misiones electorales, de observación electoral, Nada en más y más, nada menos, ¿eh? nada más y nada menos, ¿no? En 27 países de América Latina y el Caribe. Y bueno, en el 2018, ¿no? Un periodo muy cortito, se desempeñó como secretario interino para el fortalecimiento de la democracia. Vaya nombre irónico de este cargo. Y muy curiosamente, a propósito de, AMLO alguna vez ha comentado que hubo fraude electoral en México en elecciones anteriores. Y Casa ha sido uno de los que ha criticado a AMLO, y de hecho hay varios artículos de él, y en uno comenta que el primer desafío para desmentir una narrativa de fraude de que es que no existe una definición consensuada y aceptada globalmente sobre lo que constituye un fraude electoral. Esto obviamente, estas ambigüedades le han dado pues luz verde para decir en qué países sí se puede cometer un fraude y en qué países no, según el criterio de la OEA. Después de estos comentarios tan lindos, volvemos a pedir la entrevista al señor Icaza, que seguramente nos lo va a conceder, ¿no? Estamos deseando hablar con personalidades como ¿no? De estas competencias, ¿no? No sé, no puedo ni dimensionar la cantidad de veces que ha sido responsable de misiones electorales y ha pasado de todo y no se le conoce lo suficiente. Efectivamente, Almagro tiene una responsabilidad política altísima, pero Icaza no puede salir por afuera. Bueno, hay otro personaje que a mí sí me llamó poderosamente la atención, sé que Gaby lo conoce. A ver si le hacemos el juego, creo que ya no han visto el documento, pero seguramente sabe quién es. El relator de Naciones Unidas
para la independencia de los jueces. Alguien que ha tenido un rol protagónico para con Bolivia y para con Argentina recientemente. ¿De quién hablamos, Cris? Estamos hablando de Diego García Sayán, como bien lo dices tú, es el relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados. Y vaya qué nombre más largos que tienen estas instituciones o departamentos, que es imposible, uno no recuerda el nombre del personaje, mucho menos del espacio que ocupan, ¿no? Es peruano, se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de Valentín Paniagua entre el 2000, en esos convulsos años 2000, y fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? También en ese mismo periodo de tiempo. Desde allí, de hecho, propuso y promovió la adopción de la Carta Interamericana Democrática, que fue adoptada justamente en Lima, en la Asamblea General de la OEA, en el 2001, ¿no? Él ya había sido candidato para la OEA hace unos años, pero renunció a la propuesta porque dijo que no había, o sea, había tenido muy poco apoyo del Estado peruano, así que decidió retirarse con dignidad antes de no ser votado. También fungió como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 2 periodos consecutivos, un papel muy poderoso, así que bueno, ha trabajado en organizaciones multilaterales, entre otros espacios, Alfredo. Fíjate que, no, Gaby, seguramente sí lo tienes muy bien ubicado. Yo y voy a ser muy honesto, yo no sabía que era peruano, Cris. Acabas de decir que era peruano, no tenía ni la más remota idea. Lo tengo ubicado porque efectivamente, además son estos personajes ambiguos, como tú bien decías de Icaza, ¿no? Que dicen lo uno y lo otro a la vez, pero nunca sabes bien en qué lugar está sentado de la mesa. No sé, Gaby, en términos muy bolivianos. También creo que tuvo cierto rol protagónico en Ecuador, ¿no, Abraham? Por lo que recuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, él hizo un pronunciamiento bastante firme, ¿no? Sobre la orden de excarcelación en favor de Jorge Glass, el vicepresidente que está preso, el presidio político en Ecuador, y dijo abiertamente, ¿no? Que el Ejecutivo no había acatado la orden judicial y eso generaba una preocupación. O sea que por eso ese es el recuerdo más fresco que se tiene de García Sayán en Ecuador. Gaby. Bueno, pero Abraham, para ponerte un poquito de mecheada, en Bolivia el informe que respaldó García Sayán sobre la independencia judicial fue un informe, digamos, muy, muy duro en algunos aspectos, pero con muchísima, además, posicionamiento fuera de lo técnico en lo público por parte de García Sayán. Digo, lo complicado es que en su Twitter García Sayán decía cosas que iban más allá de los propios informes que habían sido emitidos. Entonces, bueno, nos tuiteamos con García Sayán, por eso lo conozco un poquito bien. De hecho, en Argentina también tuvo, en el último informe de la Relatoría de Naciones Unidas respecto a la independencia de los jueces, también tuvo una crítica muy fuerte contra el Poder Judicial que había estado persiguiendo a Cristina. Por eso digo que ha tenido posiciones muy ambivalentes dependiendo dónde, con quién y cómo. Y son estos personajes que me imagino que con ese poder que tienen, ¿no? Y este también voy a seguir siendo muy sincero con toda la gente que nos escucha y que nos ve. Yo no tenía ni la más remota idea quién preside nada más y nada menos que la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, esa que dice cuando hay libertad de prensa y cuando no hay libertad de prensa, o sea, esa que pontifica, pero ya sabemos, ¿no? Si gobierna ¿no? un ejecutivo progre de izquierdas, no hay libertad de prensa. Si en cambio gobierna Macri, hay libertad de prensa. No tengo ni la más remota idea, de verdad, no sé si el resto lo sabe, Cris sí lo tiene ahí, ¿no? ¿Quién preside, mujer o hombre? Ya me imagino yo, hombre. Es un hombre, Alfredo, y sí, es el que, por ejemplo, en Venezuela se ha cansado de denunciar embargos políticos a diarios golpistas, pero no ha hecho ni una sola referencia, por mencionar algo, a los muertos y desaparecidos, torturados por el gobierno de Duque en Colombia, ¿no? Y entre otros, en realidad. Él es hondureño, ¿no? Centroamericano, es de origen palestino, y es el presidente del grupo OPSA, que apoyó, el mismo grupo que apoyó además al gobierno de facto de Roberto Micheletti en Honduras, y este grupo es dueño de varios diarios, ¿no? Como el Diario 10, La Prensa, El Heraldo, diarios que llevaron campañas en contra de Zelaya durante muchísimo tiempo, bueno, todavía, pero especialmente cuando era presidente,
y luego fue, bueno, destituido. O sea, es el presidente de un cártel económico mediático, ¿no? Por lo que estás diciendo. Es un cártel en el sentido, no estoy hablando de los narcos, estoy hablando de los cártel como terminología económica, ¿no? Que coluden un grupo de medios de mucho poder económico. Este es el señor presidente que viene de ahí, o sea, es juez y parte. Mucho poder económico y también en la opinión pública. Entendamos que estos son periódicos de distribución nacional que les llega a todos los hondureños. Es un hombre muy rico, está en la lista Forbes como creo que uno de los más ricos, si no el más rico de Honduras, con una fortuna superior a $1 millón. Así que bueno. Sí, también es poder económico, sin duda. En el 2007, y creo que parte de eso también, a Zelaya se lo ganó, vamos a decirlo así, Alfredo, porque es que en 2007 Manuel Zelaya pues desmanteló un negocio irregular de importación de armas que tenía este señor a través de sus compañías y que eran armas que al final eran vendidas a la policía y al ejército hondureño. O sea, a este señor no le gustó eso y bueno, la campaña que se ha mandado en contra de Zelaya fue bastante potente. Porque además, bueno, tiene inversiones en muchísimos sectores, ¿no? Por mencionar algunas, Kentucky, Pizza Hut, como decimos, el comercio de armas, así que tiene las manos metidas en varios caldos. O sea, el hombre de la gente más plata de Honduras determina como presidente de una organización que es libertad de prensa en Argentina o en Bolivia. La verdad que el mundo al revés, como diría Galeano. Voy a pegar otro brinco fuerte porque para mí, yo me atrevo, siempre sostengo lo mismo. Si hiciera una encuesta en España o en Portugal o en Italia, ¿quién es la presidenta de la Comisión Europea? Yo estoy convencido de que todos mis colegas de toda la vida, de todos mis colegas, mi familia, no sé, Abraham, si allí por Salamanca nos echarían. ¿Quién preside la Comisión Europea? No, ¿quién es la presidenta? Esa porque es presidenta. A ver, yo, de verdad, ¿alguien sabe de aquí? Gaby, lean, Abraham, sinceramente, como diría el libro de Cristina Fernández de Kirchner, sinceramente, ¿ustedes saben quién es la presidenta? Sinceramente. Juro que no tengo ni la más mínima idea. A ver, Cris, ayúdanos. Pero ¿cómo que no? Si esa señora aparece todos los días hablando de Ucrania y de Rusia, etcétera, etcétera. Yo acá la veo hasta en la sopa, la verdad. Claro, Aquí bueno, sale todo el tiempo. seguramente se conoce mucho más, pero no sé, si alguna vez entran en Twitter y van a como los temas del día y está Ucrania, siempre está esta señora Ursula von der Leyen, espero estar pronunciándolo bien, hablando de cuestiones relacionadas a la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, ella ya se había desempeñado como ministra de Defensa de Alemania, ¿no? Fue la primera mujer en la historia en ocupar este cargo y especialmente, bueno, desde el miembro de la Unión Demócrata Cristiana, también es la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea. Así que había sido considerada como el principal contendiente para suceder a Merkel. Y también como favorita, ¿no? Porque esta señora tiene unos ovarios bien grandes, para convertirse en la secretaria general de la OTAN. Imagínense, ¿no? Primera mujer ministra de Defensa, la Comisión Europea también había sido para la OTAN. Según varios oficiales, ¿no? Funcionarios de Bruselas y de Washington, pues la presidenta de la Comisión Europea es quien se ha convertido en esa persona a quien llamar cuando los funcionarios estadounidenses quieren hablar con alguien de Europa. No pasan por nadie más, sino por Ursula von der Leyen, especialmente cuando se trata de la guerra en Ucrania, como decíamos. A lo largo de todo este proceso ha sido quien ha estado a cargo, ¿no?, de la planeación de los preparativos para ese paquete de sanciones que adoptaría la Unión Europea y también, o sea, en contra de Moscú y otras cuestiones. Así que, bueno, poderosa es, Alfredo. O sea, von der Leyen, lo digo porque a veces son estos nombres que presiden organizaciones que tienen competencias más invisibles que visibles, pero que cuentan y mucho. Hay muchos más nombres, no tenemos tiempos, pero antes sí quiero, o sea, estaría el presidente de la OCDE, el director de la CIA, hay un montón ¿no?, de organismos que tienen una relevancia. Así un salpicadito. De Bolivia, ¿quién dirías, Gaby, tú, que tiene un poder, alguien, o de Argentina? ¿A quién se te ocurre? Bahía, Olean, de Abraham, de Ecuador, ¿quién se te ocurre? En México,
Creo que tú pusiste un nombre muy interesante, Cris, ahí, de México, ¿no? ¿Quién sería alguien que tiene poder hoy en día en México sin necesidad de ser electo? Por ejemplo, a ver, solo nombre y apellido porque casi no nos da tiempo. ¿Quién sería en México, Cris, que has elegido? Había puesto dos nombres, pero voy a decir que sería Lorenzo Córdoba, que es el director o el que tenga más autoridad en el Instituto Nacional Electoral, y también el secretario de Defensa de México. Nada más y nada menos, ¿no? Que manejar el poder ¿no? electoral, ¿no? Nada más y nada menos. De Argentina, ¿quién se te ocurriría? ¿Leán o Bahía? Alfredo, cortito, la verdad que esta sección da que hablar porque es como dice Charlie, ¿no? El viejo truco de andar por las sombras y sinceramente, digamos, no tienen el grado de exposición, no creo que a ninguno de ellos y de ellas estén expuestos, no sé, a un intento de magnicidio, ¿no? Y sin embargo toman grandes decisiones. En Argentina elegimos a Pablo González, el presidente de una empresa argentina muy importante de yacimientos petrolíficos que es YPF, que también es del espacio del Frente de Todos, pero le elegimos también como estas autoridades que están poderosas por las sombras. En paralelo, por ejemplo, el presidente de Petrobras, ¿no? Otro personaje de esa magnitud, ¿no? Que a veces uno se olvida, ¿no? Abraham, ¿se te ocurre un nombre en Ecuador que tú digas, que tú sepas que a lo mejor tenga más poder de lo que uno imagina? Ahora mismo no se me ocurre. Patricio Pazmiño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro. Y bueno, en la CIP estuvo en ecuatoriano mucho tiempo, ¿no? Vivanco, que le hizo, bueno, la vida imposible a los gobiernos progresistas en su época. Yo añadiría nombres como, por ejemplo, el senador demócrata de los Estados Unidos, Patrick Leahy, o Leahy, o como se diga, porque es fundamental las relaciones con América Latina, muy poco conocido, un senador demócrata muy progresista y muy activo. Yo tengo que reconocer que lo descubrí hace 2 meses porque lo dijo públicamente en una entrevista a Gustavo Petro, todo el tiempo estudiando eso y no teníamos la más remota idea. Un mexicano ultramillonario que no es Carlos Slim, ¿no? Que también existe, ¿no? Cris, ¿quién sería el nombre de este mexicano? Todo el mundo piensa en Slim, pues hay otro que tiene casi la misma plata y que tiene mucho poder. Mucho poder, y no solamente en México, en América Latina en total. David Martínez Guzmán, muy influyente en el ámbito financiero y que ha hecho su fortuna básicamente a base de comprar empresas en quiebra para luego pues hacer cosas con ellas. Este es un hombre y fundamental, de hecho, en manejar deudas externas en la región, ¿no? Gaby, ¿se te ocurre algún nombre en Bolivia de los que sean importantes? Marcelo Claure, ¿no? Es probablemente o si no es el más rico de Bolivia, es uno de los más ricos de Bolivia, es dueño de un equipo de fútbol, el Bolívar, que digamos es uno de los equipos que conforman el clásico que podría decirse más extendido a nivel nacional. Pero además tiene mucha inversión en el sector de telecomunicaciones y en muchos otros sectores, ¿no? Y que hace algún guiño a la política, ¿no? Recientemente ha hecho algún guiñito, no sé hasta qué punto, de hecho le vi una entrevista que tú me recomendaste y hace algún guiño, ¿no? No del todo, pero alguito hace. Sí, bueno, mientras no le pase como a Samuel Doria Medina, está todo bien. Bueno, ahí ven que tienen nombres y apellidos, muchos más, pero queríamos abrir a veces estas personalidades, ¿no? Desconocidas para el gran público, pero que tienen mucho don de mando en instancias, por plata o por lo que fuere. Bueno, hasta acá este lindo segmento. Vamos a dejar evidentemente en las redes sociales todos los nombres y apellidos para quien quiera seguir investigando o buscando más cosas al respecto. Hay algunos que ni siquiera tienen fotografías en Google. Fíjate que eso es llamativo. El caso de David Martínez, no hay muchas fotos en Google y es porque él se ocupó de que no las hubiera. ¿Cómo? No tengo ni la más remota idea, para eso hay que tener mucha plata, me imagino, al respecto. Bueno, vienen curvas mundiales y una cosa que no termino de entender, pero que va a estar divertida sobre no sé qué de las identidades. Bueno, ahora se lo contamos en la pizarra.